Lo que estamos escuchando es la mbira, un instrumento musical ancestral que para la población de Zimbabue no representa solo música, sino una puerta al alma, una forma de conectar con sus ancestros y también una herramienta de sanación. Esta edición de Mirando África tendrá muchos sonidos e historias. Los sonidos de la mbira, que se generan con la vibración de las lengüetas metálicas que la componen, han acompañado durante siglos la relación de ceremonias sagradas, ritos de curación y están profundamente ligadas a la cultura Shona de Zimbabue, donde la utilizan para un propósito mayor que la propia música. Se la suele conocer como piano de pulgar y es considerada un vehículo para la comunicación con espíritus ancestrales y una expresión de la vida en sus formas más puras y sagradas. Pero esta historia, nacida en Zimbabue, cruzó el Atlántico, llegó al Río de la Plata y aquí generó una comunidad fuerte que crece y venera sus orígenes. Lejos de polémicas de apropiación cultural, esta que vamos a conocer hoy es la historia de un lazo que Mercedes Ayagués ayudó a crear hace más de 20 años. Así que estamos recibiendo justamente a Mercedes para hablar de este instrumento musical y de todo lo que representa allí en Zimbabue y de esta historia entonces que tiene para contarnos. ¿Cómo andas, Mercedes? ¿Todo bien? Un gusto tenerte por acá. Sí, para mí también, y de estar presente y justamente en este día. En este día especial, porque para nosotros es feriado, pero también es fecha de cumpleaños de Nelson Mandela. Exactamente, hay grandes celebraciones hoy en Sudáfrica que generalmente son de tipo de hacer algo por los demás. Uh-huh. Hay caminatas, pero también hay formas de organización solidaria en que la gente sale y participa en actividades que mejoren la vida de otros. Es por lo de Mandela, no por tu cumpleaños mañana. No, pues. Mañana es pura celebración. Mercedes, contanos a ver qué motivó esta edición musical de Mirando África, porque ya de pique escuchamos mucha música, ¿no? Y bien distinta, vale la pena entonces entender un poco más. Es que la mbira está llegando al Uruguay, a Punta del Este y a Montevideo. Y creo que es importante explicar, descubrir y compartir esta música fantástica, esta música divina, espiritual, celestial, porque ahora hay gente que toca, hay gente que enseña, se dan conciertos. Y porque ahora en Buenos Aires me conecté y participé mucho de los embiristas de Argentina, que es la comunidad más activa de tocadores de mbira o embiristas que existe fuera de Zimbabue. Y eso es una cosa muy singular. Y entonces me metí adentro para ver por qué se dio este fenómeno, que de un país sin costas y pequeño y prácticamente no muy conocido como Zimbabue, la mbira tiene tan fuerte arraigo y tanta gente que se interesa por tocarla, por enseñarla o por escucharla en Buenos Aires y ahora en el Uruguay. En toda la Argentina, porque no es solo Buenos Aires, hay fuertes comunidades en Córdoba, Mendoza, Puerto Madryn y otros, y ahora aquí. ¿Y qué te parece que la hace tan especial y por qué te parece que ha llegado a cautivar a personas así de todo el mundo? Pues como pudieron ver o escuchar, es una música muy cristalina, es una música espiritual, es una que lleva a la meditación, que lleva a la introspección, que son ondas concéntricas de música que primero pueden parecer que es todo lo mismo, pero en realidad tienen una sofisticación y está siempre cambiando, como las olas del mar, nunca son iguales. Vamos a escuchar un poquito más, ¿te parece?
Para los que no están viendo la imagen en pantalla, podemos describirlo, ¿no? Es un instrumento que tiene como una tabla de madera, capaz que la que se utiliza en casa, ¿no? Con después, ¿qué son? Barras metálicas, digamos, que en realidad son como la parte de atrás de cucharas, ¿no? Son teclas. Son teclas de metal hechas a mano y quizá y la tabla de madera y lo que se llama los buzzers o los zumbadores. Y vamos a esto después. Pero quizá la gente conozca más la calimba, porque la calimba ha estado más, es más conocida en América Latina. Y vamos a ver, entonces la calimba es una versión mucho más simple de la mbira y moderna. La mbira tiene más de 1000 años. Ya en Great Zimbabwe, que las ruinas son del siglo XI y XII, ya se tocaba la mbira. Y tiene un doble teclado, en tanto que la calimba tiene uno solo y tiene menos notas. Y entonces la mbira tiene, ese es el doble teclado, se le pone... En general se toca con una caja de resonancia que es una calabaza enorme, gigantesca. Hoy en día, como es más difícil cultivar esas calabazas, se pueden hacer de fibra de vidrio, pero eso le da la resonancia y tiene los zumbadores o buzzers que le dan como un ritmo especial que son o chapitas de botellas o conchillas como de cowrie shells o piedritas que están insertas a lo largo de la mbira y que le dan, cuando se toca, le dan un zumbido. Por eso se llaman buzzers, le dan un zumbido particular. En el caso de la calimba no tiene esas tapitas o piedritas, sino que tiene 2 agujeros donde se ponen los dedos y hacen un sonido guagua. Ahora, todo eso entonces se toca con los pulgares. Piano de pulgar se claro, llama, ¿no? Y en 2 teclados y va haciendo esas olas de música que además pueden ser más lentas, más rápidas, hay muchas variedades de acuerdo al momento y al uso que se le esté dando. En Zimbabue como tal, ¿qué representa? ¿Qué significa? Yo decía, estaba cargado, ¿no? de conectar con lo espiritual, con los ancestros. Contanos un poco más de eso. Es el instrumento sagrado y tradicional de Zimbabue que sirve para conectarse con los ancestros, con los espíritus, que es lo que le da continuidad a la cultura, a la familia, a las vivencias. Es muy importante esa relación con los ancestros en toda África y fundamentalmente en Zimbabue. Es cuando se pide consejo, se hacen las paces, se cuenta lo que está pasando, las muertes, los casamientos, las revoluciones, las guerras, las hambrunas, la lluvia que ha llegado, en fin, toda esa comunicación que también le da fuerza a los individuos que se comunican con ese mundo espiritual, como una meditación también. Y se hacen ceremonias que duran toda la noche, que se llaman pungwe, y en que se toca la mbira y se tocan desde que cae el sol, a veces hasta las 9 de la mañana, o hasta cuando tienen ganas, y eso yo lo he visto con los embiristas en Argentina, que empiezan a tocar de noche y llega el amanecer y están tocando. Y llega el amanecer y tocan con más fuerza, se recargan de energía. Es exactamente eso, una recarga de energía. Entonces tiene ese sentido que es esencial en su cultura. Y después también ha pasado a la música en general. Sí, no solo entonces queda en ese ámbito, también ha trascendido y es más la música popular está. Muchísimo, sobre todo desde que Thomas Mapfumo y su banda The Black Spirits, y en la música llamada chimurenga, que era la música de la independencia de Zimbabue en 1980, toda la música que se generó alrededor de eso, que también tiene mucha influencia del rock, y tocaban con guitarras eléctricas, batería, y embiras también. Y a partir de eso, la embira pasó a ser también, la gente joven la pone en distintos tipos de música, porque también se baila, la música se baila. Y también está acompañada de los hoyos. Los hoyos son las maracas de calabaza con semillas que le van dando el ritmo. La persona que toca el hoyo le va llevando el ritmo. Entonces, y se baila también. Claro, no está solo esta versión así más tranqui que nos puede llevar a más una meditación. Y hasta hay una banda punk en Zimbabue
Zimbabue, que entrevisté ahora al que la fundó, y dice también, hacemos rock punk y usamos embira, y él está trabajando ahora sobre una embira eléctrica, y dice, y eso es lo que hace que la embira continúe viva, no es una pieza de museo, ni solamente espiritual, sino que jóvenes punk que pueden no interesarse por los ancestros, también la usan en escenario, en su música. ¿Y qué tan extendida está en Zimbabue respecto a, por ejemplo, no sé, los niños aprenden a tocar la embira? ¿Cómo es eso? Ahora justamente empezó a ser introducida formalmente en el currículum de la escuela primaria. Mira. Antes se aprendía con la familia, en el pueblo. ¿Y todas las familias saben o hay alguien que sepa? Alguien sabe, más sofisticado, ¿no? Pero saben cómo tocar el tambor aquí, ¿no? Claro. Sabemos tocar el tambor, tocar el candombe, ¿no? Sí. Está a ese nivel de que siempre hay alguien en la familia, en el barrio, en el edificio que toca el tambor. Y ahora ya formalmente está en varias escuelas, y me decía justamente este etnomusicólogo de la banda punk, Héctor Mugani, me decía que eso va a ser lo que va a confirmar o ayudar a la evolución y la supervivencia de la embira, que ya se ha formalizado el aprendizaje. Y eso es lo que buscaron de alguna forma, rescatarlo y tenerlo ahí presente a partir de justamente reivindicarlo con incorporarlo a la educación formal como parte de una de las disciplinas. Claro, y darle un realce también al instrumento sagrado de Zimbabue, al tenerlo en el currículum, y también debe calmar a los niños, ¿no? También sí, es cierto, a uno, ¿no? Te deja esa función. Y después, quién sabe, de allí salgan nuevos músicos y grandes músicos. ¿Cómo empezó esto a trascender entonces fronteras? Te preguntaba yo, ¿cómo empezó a hacerse conocida en el mundo? Mencionabas esta banda que por ejemplo, de rock. Thomas Mapfumo y los Black Spirits, que se hicieron muy famosos también en Estados Unidos. Ajá. Y en Europa, hacían giras realmente por Europa, por Estados Unidos, y ellos popularizaron la música chimurenga, y la gente que escuchaba, compraba los discos, bailaba y los miraba, podía ver actualmente el instrumento, que es muy especial, es muy escénico, ¿no? Cuando tú ves es el teclado y la calabaza y la gente tocando y que entra en trance también. Eso la popularizó en el mundo, y sobre todo hubo una mujer, Erika Azim, norteamericana, que se apasionó por la embira, se fue a vivir a Zimbabue, estudió como 10 años con los principales maestros, y después volvió a Estados Unidos y empezó a enseñar. Y de hecho terminó enseñando Santiago Vázquez, el argentino que popularizó la embira aquí. Pero ahí yo creo que a partir de Thomas Mapfumo y lo popular que era su banda, se internacionalizó. Y acá al Río de la Plata, ahí empezabas a hacer alguna referencia. ¿Cómo es que llega? Bueno, llega y yo tengo... Ahí tenés que ver. Ahí entra a jugar Mercedes Ayagués. Tengo mi parte en eso. A ver, contá porque esa historia es interesantísima. Pues yo estaba viviendo en Zimbabue, era el año 93, y viene mi hermana Annie, que vive en Buenos Aires, con su marido Raúl, vienen a visitarme. Y me dicen, Raúl tiene un sobrino que es etnomusicólogo y que está apasionado por el sonido de la embira, lo conoció a través de CDs, del CD Alma de Embira, y quiere que le traigamos una de Zimbabue. Y allí lo llevé al Museo de Etnografía, que también tiene un taller donde hacen instrumentos tradicionales, y el curador ayudó a elegir una. Y esa embira, el sobrino era Santiago Vázquez. Y esa fue, según cuenta Santiago, la primera embira que él tuvo en sus manos, sin escuchar el CD, y la primera embira que llega a un músico argentino. Que vino, se la llevó mi hermana, claro, de Zimbabue. De eso entonces, de esa visita en el 93, cuando ahí le ayudaste a conseguirla. Y él dice que quedó fascinado por la embira cuando la tuvo en sus manos y empezó a enseñarse a sí mismo como autodidacta a tocarla. Empezó a tocar, la incorporó a su banda de aquel momento. Después hizo un CD que se llama Embira y Pampa. Fue a estudiar con Erika Azim en Estados Unidos, y después empezó más gente creo que era La Bomba del Tiempo, que era su banda, había tenido varias. Y mucha gente en Argentina quería aprender, entonces
empezaron a traer a Erika Azim todos los años a hacer un taller de una semana y ella les enseñaba la embira, a cantar en shona, el significado. Y como ella es una purista de la embira, la engarzaba en todo el contexto cultural e histórico. Y allí, para mi gran sorpresa, están todos embiristas cantando en shona. Mira. En Argentina. Claro. Entonces eso, y estamos hablando de una comunidad que ha ido creciendo entonces a lo largo de los años cada vez más. Bueno, Erika Azim los describe como la comunidad más activa fuera de Zimbabue, y ahora que yo participo y estoy al tanto de lo que hacen, digo que es así, porque permanentemente, aparte de que enseñan, hacen encuentros, estudian, viajan a Zimbabue para tocar con los grandes maestros y seguir aprendiendo. Ahora hicieron 3 de ellos, de los principales, de los más estudiosos, hicieron un viaje de 3 meses en Zimbabue, del cual vamos a volver a hablar, porque pasaron cosas muy maravillosas, pero hacen encuentros de... Cada 3-4 meses se juntan 50 o 60 en un lugar. Yo participé en uno en Los Reyunos, cerca de Mendoza. Había 60 personas, entre estudiantes y ya gente con más experiencia, haciendo talleres, enseñando, comparando durante 5 días, y no paraban, ¿eh? Ya nomás llegando en el auto ya estaban tocando. En todas partes están tocando, y eso es permanente. Y hacen conciertos, performances, se ha introducido la embira en piezas de teatro, en danza, en Mendoza, en Puerto Madryn, en Córdoba, donde hay embiristas, hay actividad de embiras. Hay, por ejemplo, Tommy Ontivero en Mendoza enseña a niños en una escuela artística, en una escuela de artes, les enseña la embira, y ahora justamente fue a Zimbabue para ver cómo se enseña a los niños allí. Hay diferencias muy grandes, pero entonces hay esta comunidad permanente. Y ahora, como Santiago Vázquez ahora vive en Punta del Este y los lunes toca con el grupo Ñu en Punta del Este y los martes aquí en la sociedad en Villa Dolores, en la Asociación Cultural de Villa Dolores, y hay otros embiristas argentinos que viven en Punta del Este, hay toda una movida. Empieza una movida acá, de este lado también, entonces. Claro, hay un embirista de Buenos Aires que viene una vez por mes a dar clase aquí en Montevideo. Mirá. A varios que quieren aprender. Entonces ahora se extiende a través del Río de la Plata esta diáspora, este puente de una música que echó raíces en el Río de la Plata. Que bueno, ahí estamos viendo imágenes que eso no sé dónde en Los Reyunos, esos son algunos de los principales emberistas, ¿sí? Hernán Gulla, que tiene en Spotify dos álbumes muy lindos, Luis Vítar, que es fantástico, el tercero Rodríguez Laje, que es un luthier, él hace embiras, fabrica embiras porque es muy complicado traerlos de Zimbabue. Eso te iba a preguntar, contanos de eso, claro, no hay... Mercedes Ayagués no está no continúa en África mandando embiras. Hiciste aquel primer aporte con esa primera embira que llegó a la Argentina, pero entonces, claro, ahora tienen que darse maña para fabricarlas acá. Claro, y te digo también, cuando yo conté esa historia con los primeros embiristas, todos sabían de la embira icónica, que le llaman la embira madre, que había llegado de Zimbabue a través del tío de Santiago, pero ahora tenían a la persona originaria, ¿no? La que la había mandado. Y porque esa embira también es como digo, sagrada e histórica. Entonces, ahora es un poco más fácil importar, pero en el 93, 95 era dificilísimo y carísimo. Entonces Rodrigo se copó con empezó a experimentar, también autodidacta, y después fue a Zimbabue para aprender con los maestros a hacerlas, y ahora ahora es posible conseguir embiras y ya las manda a Brasil y a otros lugares de este lado del Atlántico. ¿Es fácil de hacer? No, le lleva 3 o 4 días. Ya, y también tuvo que experimentar hasta encontrar la madera adecuada, el metal adecuado, todo. Ahora ya tiene la fórmula, la receta, y cuando ha ido a Zimbabue le han escuchado y le han también dado consejos sobre cómo mejorar. Pero yo creo que le dijo 3 o 4 días full time, ¿no? A ver, vamos a escucharlo al propio Rodrigo Laje allí, que nos cuenta sobre esto.
Ahí lo estamos escuchando hacer su propia música a partir del instrumento que él mismo creó, ¿no? Él hizo un documental sobre... que lo vamos a tener disponible después en la web para que puedan meterse más en esa historia, ¿no? Él fue a Zimbabue y filmó con los maestros de la Lambira todo su percurso. Es fascinante verlo cómo lo hace, ¿no? Porque va cada una de esas piezas metálicas, que es acero, ¿no? Depende, porque no hay... puede ser distinto. Pueden ser de hierro, pero hay que hacerlos, hay que afinarlas. Claro. Es todo un arte y una ciencia ya especiales. Pero si se habrá metido en el tema que entonces hizo un documental sobre esto. Sobre cómo el significado de la Lambira y sobre los maestros. Son familias, esas son tradiciones que se pasan de abuelos a padres a hijos. Cómo hacer, y además cada familia tiene un sonido particular y una afinación particular. Cada uno le da su toque, entonces. Lineal, como de antepasado. La afinación es fundamental y eso lo explica muy bien en la película. Hay distintas afinaciones según el lugar, la provincia, la familia, y hay que entender eso. Y después aquí en la Argentina se van pasando las afinaciones. Vamos a afinar de esta forma o de la otra. Es complejo. Vamos a hacer una breve pausa, nos vamos escuchando la Lambira y enseguida hablamos de cómo se ve y se visualiza el futuro de la Lambira, capaz por acá, qué nuevas fusiones pueden darse. Enseguida volvemos con eso. Hoy estamos en la columna de Mirando a África con un carácter musical. Hoy estamos hablando de este instrumento tan particular, la Lambira. Es un instrumento tradicional, ritual y sagrado de Zimbabue que se utiliza para comunicarse con los ancestros y es un elemento fundamental de la cultura local. Pero la Lambira también se ha trasladado al Río de la Plata y Mercedes recién nos contaba, tuvo mucho que ver en eso. Y es un instrumento que crece en popularidad y que de hecho podemos escuchar cada vez más también acá en nuestro país. Mercedes, mira, tengo algunos mensajes. Hay quien pregunta, por ejemplo, María Luisa dice qué bello sonido. Gaby pregunta, ¿Kalimba es el mismo instrumento? Vos aclarabas que no, pero vale la pena repasar algunas diferencias que tiene, ¿no? La kalimba es una versión moderna que justamente, y que usa la escala diatónica, o sea, las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, de la música occidental familiar en canciones y armonías. Y eso facilita para los que no son africanos o zimbabuanos en usarla, tocarla. La Lambira tiene una lógica musical africana propia, no sigue el orden occidental. Pueden faltar algunas notas, se organizan escalas no lineales, o sea, es lo que se llama la música no temperada. Entonces eso da una música cíclica, envolvente, espiritual, porque es otra escala completamente distinta, no la diatónica. Y por eso es que muchos argentinos dicen que, y sobre todo los de Córdoba y Mendoza, que ellos tienen una afinidad con la música no temperada, la música no occidental. Ajá, ahí hay entonces algo que explica por qué llama la atención tanto de este lado, o sea, o por lo menos en Argentina e incluso acá también, ¿no? Ahí podemos tener algo que tiene algo que ver el candombe. Tiene que ver la contribución afro a la música y a los instrumentos en Argentina y en el Uruguay. Y eso es súper interesante y la gente de Córdoba y Mendoza lo tiene muy claro. Y tiene 2 partes esto. Una, en qué se ve la influencia africana en la música y los bailes. Y segundo, por qué hubo esa influencia. ¿Por cuál empezamos? Bueno, por la que quieras vos. Pues, si tú ves, la chacarera, sí, el malambo, tanto la música y sobre todo el chamamé, tanto los tres, la música y la forma de bailarlo, tienen un contenido de una herencia africana. Yo estaba tomando clases de chamamé en Buenos Aires, mira, y hay un momento en que, viste, con los profesores que son del Ballet Nacional Folclórico, te dicen, y ahora pisen fuerte como un tambor africano, pum. El chamamé tiene también una impronta
impronta guaraní enorme, pero sentís esa cosa más africana y también es muy libre en la coreografía, ¿viste? Podés improvisar, es más indómito. Pero también el bombo legüero es una fusión de tambores indígenas de los pueblos originarios y tambores africanos. La caja vidalera también tiene cosas de Argentina. Y si vamos al tango, la palabra tango viene de tango, el espacio de donde los esclavizados se reunían para bailar, socializar y hacer música. Y tantas otras, la palabra tambor, milonga, quilombo, todas son palabras de origen africano. Pero lo que es muy interesante de ver es cuántos africanos esclavizados había en aquella época. Y si vamos a ver el virreinato, sí, en el 1778, hay algo que en el virreinato les encantaba hacer contabilizar las cosas. Documentar, ¿viste? Los contratos, sí, el oro que se iba, la plata que se iba, está todo documentado. Y lo que entraba, los africanos esclavizados. Entonces, hablamos en 1778, en el virreinato, se calcula que entre el 1776 y 1810 entraron 60.000 africanos esclavizados por los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Unos pocos quedaban en las ciudades porque no eran tan necesarios, siempre se necesitan como mano de obra en las minas y en la explotación agrícola. Una gran cantidad iba a Córdoba, a 700 kilómetros de distancia, y Córdoba los distribuía a las minas de plata, primero a las fincas y plantaciones, explotaciones agrícolas en Argentina, pero hasta las minas de plata del Potosí, a Perú, a Paraguay, también para las plantaciones, y hasta Chile. Y además quedaban muchos en Córdoba, y este censo de 1778 dice que en Córdoba el 44% de la población era africanos, mulatos, afrodescendientes, indígenas y mestizos, 48%. Y en el mismo momento, 1778, 28% de la población en Buenos Aires tenía esas características y a nivel nacional 37%. O sea, 4 de cada 10 era o era afro o era pueblo nativo, pueblos originarios y las mezclas que se dan. Y claro, allí hay un aporte cultural y de música fundamental, ¿no? Y cuando probablemente no leían, no había cine tampoco, que la mayor diversión era y esparcimiento, y la forma de estar unidos era la música y el baile. Y por allí entienden estos embiristas que tienen esa afinidad con la música no temperada, y como me decía Rodrigo Laje, hay algo afro que laten en mi sangre. Qué lindo eso. Te iba a decir, este hecho de que se haya vuelto tan popular o tan querido en Argentina, que empiece a verse cada vez más acá, también plantea la discusión sobre la apropiación cultural, ¿no? ¿Qué dicen en Zimbabue? ¿Cómo cae eso? Pues el hecho de que estos embiristas a lo largo de estos 20 años van a Zimbabue y tocan con los principales, con los grandes maestros. Los maestros, o sea, le están reconociendo bien su origen, no es que renieguen de eso ni se estén apropiando entonces. Son bienvenidos. Claro. Ya, son bienvenidos porque también hay una profecía. Forward Kwenda, que es uno también que ha sido profesor de muchos de ellos y es uno de los grandes maestros de la Mbira, además de ser un spirit medium que se comunica con los ancestros. Hay un profeta que dijo que en un momento la Mbira iba a esparcirse por el mundo, que ya está anunciado y es lo que está pasando, y si lo hacen, si es tomada y hecha con respeto y diciendo que es de Zimbabue, no tienen problema. Y tantos así, además han reconocido estos maestros el estudio que tienen, ¿viste? Porque llegan y las primeras veces que viajaron se sorprendían del dominio que tenían y también del respeto con que lo hacían, el respeto y el conocimiento de cómo se inserta en la cultura y en la filosofía de vida de Zimbabue. Y tanto es así
que ahora, estos 3 que viajaron ahora recibieron uno de los principales reconocimientos que puede haber, que es que fueron invitados a tocar y participar en ceremonias de toda la noche para comunicarse con los ancestros. Mira. Solamente entre sos muzungo, que quiere decir blanco, extranjero, ni siquiera muzungo africano, y te invitan a eso, estás aceptado, estás dentro. Para darte un ejemplo, es como si un zimbabuano que se interese por el tango y por el bandoneón llega a Buenos Aires y le permitan tocar con el bandoneón de Piazzolla o de Pichuco. O sea, es un honor. Es un honor, una gran distinción, ¿no? Sí. Y entonces seguro que es bien visto y ahí despejamos esa duda. Y también no hay se habla de apropiación cuando hay los que lo usan y ganan dinero, cuando hay un lucro, como cuando Stella McCartney usó el pattern, el estampado Ankara de África Occidental en sus colecciones y nunca no dijo cuál era el origen y después pidió disculpas. Pero cuando se gana dinero, cuando se lucra, y en realidad los enviristas lo hacen a pasión, por gusto, porque les da felicidad tocar en vira, ellos ponen plata de su bolsillo para estas reuniones, no ganan plata, entonces no hay lucro, hay ese placer y ese sentido de comunidad de tocar la envira. ¿Nos vamos escuchando, te parece? Sí. Haceme ese agregado, Mercedes, que nos estábamos olvidando. ¿Cómo se enseña la envira? A ver, ¿cómo uno aprende de niño a tocarla? Eso es completamente distinto a la forma en que se enseña en Argentina, en Uruguay o en el mundo occidental. No hay teoría, no hay consejo, no hay se hace así, no hay prácticas. Ponen, sea al niño o a los argentinos cuando iban, en el medio del círculo de enviras y es por ósmosis. Y te dicen, suelte los dedos, suelte la voz, suelte su alma, suelte el corazón y empiece a tocar y van siguiendo. Y como es esa música envolvente, cíclica, los va llevando y así es como se va aprendiendo, es por ósmosis. Mercedes, gracias. Y nos volvemos a reencontrar ya cuando estés por allá, por Sudáfrica, de vuelta. Sí. Hacemos el próximo contacto, será vía Zoom entonces. Será vía Zoom desde Cape Town. Con otro tema.